Por mi parte, no. Ok, excelente. Muy bien, compañeros, como estuvimos hablando en la clase de ayer, vamos a empezar hoy con la unidad 5. Desafortunadamente el semestre, como que todos los parciales nos cayeron en día martes o jueves, entonces nos terminó recortando más o menos 4 o 5 días de clase. Entonces, esta unidad 5 vamos a tener únicamente 3 sesiones para revisarla. Entonces, no me quiero centrar mucho en el contenido teórico, porque el contenido teórico está en el libro. Ustedes lo pueden buscar ahí. De alguna manera, si al final de ver los ejercicios prácticos queda algo de espacio, pues podemos discutir algunas dudas que ustedes tengan del contenido teórico, pero en el libro, capítulo 13 y 14, ustedes podrán encontrar el contenido teórico. De lo contrario, pues si ustedes no cuentan con el libro de macro, el del curso, pues, y están usando otro libro de macroeconomía, como yo les dije, los temas que se cubren en este curso van a estar disponibles en cualquier libro de macro que ustedes utilicen. Pues sería bueno de que lo buscaran en la sección de comercio internacional, ¿verdad? Voy a iniciar con la grabación de la clase. Entonces, fíjense que la unidad 5 se relaciona con comercio internacional, específicamente con tipos de cambio y balanza de pagos. Esos son los dos temas grandes, por así decirlo, que vamos a cubrir. Eh, la sección práctica de este curso se relaciona especialmente con la balanza de pagos. Solo me voy a mover esta diapositiva para abajo porque entonces tenemos balanza de pagos internacionales. ¿Alguien alguna vez había escuchado de la balanza de pagos o sabe qué es la balanza de pagos? No, no, licenciado. Es como un documento en donde se registran operaciones comerciales. Muy bien, es un documento donde se registran operaciones comerciales. ¿Qué tipo de operaciones de comerciales, compañeros? Importaciones y exportaciones, licenciado. Muy bien, esa es la principal, ¿verdad? Las importaciones y exportaciones. Como vamos a ver ahorita en un momento, hay mayor detalle y hay varias cuentas, entonces más me interesa el día de hoy que tengamos como meta el comprender su estructura y comprender cómo la lógica contable, por así decirlo. Fíjense que al final todas las cuentas nacionales, llámese PIB, llámese presupuesto fiscal, tienen una lógica contable, ¿verdad? Sin embargo, no es la misma contabilidad que utilizaríamos para algo privado, ¿verdad? Es diferente. Entonces me interesa que veamos la lógica contable de esto. No sé, oí que habían manos levantadas, Isaías, no sé si hay alguien más que tenga alguna opinión. Cyril, Freddy, no sé si va a hacer alguna pregunta. No, era respondiendo a lo que estaba preguntando el licenciado, a qué correspondía la balanza de pagos internacionales. Ok, excelente, muy bien, vamos a continuar. Entonces, Muy bien. esto de acá, esto que está en las primeras diapositivas, es lo que pues yo esperaría que ustedes puedan repasar en el libro, ¿verdad? Sobre por qué o por cuáles son los vínculos que existen entre los países, que es el comercio y las finanzas internacionales. Como les digo, en el libro trátense de verlo principalmente a nivel conceptual, ¿verdad? Este tema de comercio y de finanzas internacionales a veces se puede poner un poco complejo y el alcance del curso no da para un estudio a fondo de
el comercio y las finanzas internacionales. Aún si tuviéramos más tiempo, no haríamos un estudio a fondo de eso porque pues es una especialidad en sí dentro de la economía. Entonces nosotros aquí nos enfocamos principalmente en solo comprender esos vínculos a un nivel conceptual, ¿verdad? Y aquí hay tres definiciones, ¿verdad? Que es la relación de intercambio, cómo es que los países intercambian, cuáles son las ganancias del comercio internacional, o básicamente responder la pregunta, ¿por qué los países comercian? Y cuál es la diferencia entre el libre comercio y el proteccionismo. Es una manera de revisión superficial, pues los países generalmente comercian porque no son capaces de satisfacer sus necesidades con la producción interna, ¿verdad? Generalmente ningún país en este mundo interconectado es capaz de completamente satisfacer sus necesidades internas con la producción interna. Y cuando ustedes lean van a ver un poco cómo surge la teoría de las ganancias de comercio internacional. Y entonces ahí surge la idea de qué es mejor, si comerciar libremente o tener un nivel de proteccionismo, ¿no? Es decir, proteger de alguna manera la producción interna. Y estas son algunas medidas de proteccionismo económico, ¿verdad? Los aranceles son una especie de impuesto, pero llevan este nombre porque la diferencia entre el arancel y el impuesto de importación, por ejemplo, es que el arancel se aplica por producto específico, ¿verdad? Por ejemplo, el IVA de importación se le aplica a todos los productos. Sin embargo, el arancel varía dependiendo en lo que ustedes quieran importar. Las cuotas de importación básicamente son una forma de fijar montos o cantidades máximas que se pueden importar de un dado bien o servicio. Por ejemplo, si ustedes dijeran de que en Guatemala no se puede importar más de N toneladas de maíz, por ejemplo, esa sería una cuota de importación. Esencialmente el propósito de tanto de los aranceles como de las cuotas de importación, ¿cuál es, compañeros? ¿Cuál es el propósito de los aranceles y de las cuotas de importación? Licenciado, buenas tardes. Según he entendido, es para poder mantener un mejor consumismo dentro del país para evitar mucha importación, porque los países extranjeros al querer ingresar alguna mercadería a nuestro país tienen que pagar esos impuestos y eso pues a ellos no les conviene y aquí adentro sí. Exactamente, ¿verdad? Esencialmente lo que el arancel y la cuota de importación van a hacer es subir el precio del bien importado, ¿verdad? Entonces, cuando un país, por ejemplo, cuando entra un bien importado, el país va a tener o el consumidor va a recibir ese aumento en el precio, ¿verdad? Porque si usted importa un carro, qué sé yo, y le ponen un arancel, usted va a trasladar ese precio al consumidor. Y entonces eso va a hacer más atractivo a los productos locales, porque los productos locales ya sea que tal vez no son tan competitivos, pueden mantenerse a ese mismo nivel que el precio inflado, ¿verdad? Entonces es una forma de que el gobierno puede crear una inflación únicamente sobre los productos importados. Los subsidios a la exportación o el dumping son una práctica comercial que se considera desleal. Generalmente estos permiten que, que usted salga a vender un producto por debajo del precio de mercado. Entonces, los subsidios o el dumping, esto de acá, es generalmente algo que es considerado desleal y puede ser penalizado por la OMS. Esto sucede cuando el país exportador, por ejemplo, digamos que el gobierno de Guatemala le diera un subsidio a los productores de, qué sé yo, de maíz para que ellos puedan vender su producto por debajo del precio internacional de mercado, ¿verdad? Finalmente, las barreras no arancelarias son barreras que limitan el acceso a productos importados, que encarecen el producto
pero que no necesariamente son, que no fueron impuestas por motivos de proteccionismo, ¿verdad? Pero que en un sentido práctico se vuelven proteccionistas. Por ejemplo, la más clara de estas son los registros fitosanitarios, ¿verdad? Nominalmente los registros fitosanitarios existen para proteger y verificar la calidad de los productos agrícolas que ingresan al país. Sin embargo, al crear la necesidad de generar un registro adicional, eso crea un costo, el cual es trasladado al consumidor. ¿Está claro esto, compañeros? ¿Existe alguna duda al respecto? Adelante, Freddy. Licenciado, bueno, como usted dice de los aranceles, yo me acuerdo que hace años hubo un dilema con la importación de vehículos usados de Estados Unidos, en el cual los importadores de vehículos usados vendían los vehículos mucho más baratos, un vehículo moderno, pónganle un ejemplo, 2015 usado, traído a Estados Unidos, que uno de agencia. Entonces había una diferencia aproximadamente de un 40%. A razón de ello, se establecieron la barrera arancelaria, o lo puedo ubicar así, porque el gobierno le incrementó y puso ciertas normas a la importación de vehículos usados, en la cual no podían tampoco traer vehículos viejos, y les aumentaron el impuesto a la importación de vehículos modernos. Entonces ya se ponía un par a par con las importadoras, que ellos venían y alegaban que ya no estaban generando ventas. Algo así también viene siendo una barrera, licenciado. Eso es el ejemplo más claro de una barrera. La única diferencia ahí es que en este caso estamos protegiendo a las agencias de carros y no necesariamente a una productora local, ¿verdad? Porque nosotros acá ni siquiera no producimos carros directamente. Pero sí, ese es el más claro ejemplo. Efectivamente, lo que el gobierno está haciendo es obligando a los importadores de carros rodados a pagar un arancel para que el precio de los carros de agencia y el precio de los carros rodados sea más similar, ¿verdad? Entonces ya ahí ya van a haber más consumidores que elijan ir por precios de agencia, porque dicen, mire, a ese precio el rodado ya no me vale la pena, ya no estoy dispuesto yo a tomar el riesgo, ¿no? Pero sí, ese es el más claro ejemplo de cómo funcionan los aranceles, ¿verdad? Y licenciado, y agregando, y en el caso de los productos, por ejemplo, cuando le establecen un arancel a los productos agropecuarios en importación, ahí sí se genera genera un consumo acá, ¿verdad? Por ejemplo, para los productos de los huevos, que la importación de México, o sea, el huevo sale muy caro, para proteger y generar la producción y el consumo del mismo acá, ¿verdad? Ese es Correcto. otro, ¿verdad? Exactamente, y siempre el arancel, recordemos que sirve para, la idea es proteger la industria local, los empleos que esta genera, etcétera, ¿verdad? Esa es la idea o el espíritu detrás de los aranceles. Ahí les dejaré yo a criterio de ustedes que formen su criterio y opinen sobre si el proteccionismo es algo positivo o negativo, y sobre si debería aplicarse o no, ¿verdad? Eso es una cuestión pues un tanto ideológica y de criterio, pero para propósitos prácticos lo que el arancel hace es elevar el precio del producto extranjero y consecuentemente hacer más competitivo al producto local. ¿Alguna otra duda o comentario, compañeros? Solamente, gracias. Muy bien, compañeros, vamos a continuar avanzando. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la estructura de la balanza de pagos. Estos importaciones y exportaciones que se realizan al final deben ser contabilizadas. Y a nosotros como analistas macroeconómicos nos interesa ver el comportamiento, la evolución de estos indicadores, ¿verdad? Entonces tenemos
la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene tres cuentas: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente es donde se registran las transacciones que ocurren durante el ejercicio fiscal o durante el ejercicio, ¿verdad? Es decir, durante el año. Las cuentas de capital y financiera, estas dos por lo general se agrupan, ¿verdad? La cuenta de capital y la cuenta financiera se agrupan. Y la razón es que la cuenta financiera y de capital registran los traslados de flujos hacia adentro del país y hacia afuera del país que van a generar ingresos en futuros ejercicios, ¿verdad? Y vamos a verlo cuando vamos a la estructura quizás con mayor detalle. Pero la idea es que la cuenta corriente, por ejemplo, registra no solo las importaciones y exportaciones, sino que registra, por ejemplo, si a usted es empleado de alguna transnacional, ¿verdad? Y entonces las divisas que ellos le envían a usted se registran en la corriente. Igual las remesas se registran en la corriente, ¿verdad? Porque son ingresos que entran directamente. Por otro lado, tanto la financiera como la de capital registran los entradas y salidas de divisas, o sea, de dólares, para actividades que en el futuro van a causar mayor movimiento. Entonces, por ejemplo, supongamos que viene una empresa estadounidense, digamos que viene, o canadiense, digamos así como Telus, cuando vino a Guatemala. Ellos realizaron una inversión en Guatemala. Entonces, esa inversión, ese ingreso de divisas, ellos lo registran aquí en la cuenta financiera, que es una inversión en Guatemala, ¿verdad? Y esta cuenta financiera, después en los años subsiguientes, cuando ellos se lleven las ganancias que esa cuenta de Guatemala genera, van a estar registradas en la cuenta corriente. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Todavía yo sé que quizás aún no se entiende bien, pero solo es para que ustedes tengan el panorama de qué es lo que cada una de estas cuentas registran, pero no sé si hay algún comentario que quieran realizar en este momento. Sí, perdone, en este caso, como bien lo dice las cuentas, o sea, y bien lo dice el significado. En ese caso, la balanza de pagos realmente solo es como llevar un control. Exactamente. La balanza de pagos en última instancia lo que es un control, ¿verdad? Idealmente la balanza de pagos debe ser, se debería netear, ¿verdad? Debería tener un valor de 0. Todos los años nosotros deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque cualquier deficiencia en una cuenta se debería equiparar con una con un flujo proveniente de otra cuenta, ¿verdad? Entonces la balanza de pagos en la teoría tiene un valor de 0. En la realidad, pues no es el caso y generalmente se le aplica ahí sí que una cuadradora, ¿verdad? Que se llama errores y omisiones, que básicamente sirve para que la balanza de pagos sea igual a 0. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que surgen siempre en los finales es cuáles son los errores y omisiones de esta balanza, porque esos errores y omisiones van a ser la diferencia entre esta cuenta y la combinación de estas dos cuentas. Entonces sí, una balanza, como su mismo nombre lo indica, debería tener un valor de 0. Y esos errores y omisiones pues surgen por diferentes razones, ¿verdad? Como el nombre lo indica, pueden ser simples errores de registro, ¿verdad? Al momento de una exportación o importación, o pueden ser resultado de flujos irregulares, ¿verdad? Particularmente en el caso de Guatemala, el narcotráfico y el contrabando generan un ingreso considerable de divisas al país, los cuales no se registran por alguno de los medios tradicionales. ¿Algún otro comentario, compañeros, o alguna otra duda que surja al respecto de esto? Sigo insistiendo, Lick. Perdón, en este caso, bueno, como no todo tiene un valor 0 y se lleva un registro, esto más adelante es lo que crea todo el mundo, todo se crea en el conjunto macroeconómico, o sea, para llevar y realizar los ajustes, ¿verdad?
O sea, lo que me doy a entender es si todos estos datos ayudan a que tome las decisiones el ente gubernamental a cargo para, un ejemplo, el factor de inflación, para también influye en el PIB, de verdad. Pues mire, sí, esto de acá definitivamente que influye en el PIB. Sabemos que las importaciones y las exportaciones son parte de la cuenta que forma el PIB. Podrían llegar a tener algún efecto sobre las inflaciones, ¿verdad? La variable operativa son las reservas monetarias internacionales, que es una variable de reserva de Guatemala, ¿verdad? De cuánto dinero la banca central tiene en reserva para hacerle frente a alguna crisis muy prolongada o muy profunda, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a entrar un poco más adelante. La idea es que esas reservas no se toquen, ¿verdad? Que esas reservas estén ahí guardadas y que solo se utilicen en caso de una crisis verdaderamente profunda. Los datos acá no sirven únicamente a los entes gubernamentales, ¿verdad? Si bien son datos macroeconómicos y es la responsabilidad del Banguat el hacer estos cálculos, pues a la larga es también, es también eh, relevante los datos que aquí se tienen para otros entes, ¿verdad? En mi caso se los cuento, yo trabajo para una entidad privada y en la entidad donde yo trabajo, pues nosotros frecuentemente consultamos la balanza de pagos porque nos sirve para la generación de algunos modelos en términos de cuantificación de riesgo, ¿verdad? Gracias por la aclaración, licenciado. No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Ok, muy bien, vamos a continuar avanzando. La elaboración de la balanza de pagos nuevamente está bajo la responsabilidad del Banco de Guatemala. Es la sección de estadística de balanzas de pagos en el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas quien realiza el cálculo. Vamos a ver. Perdón, compañeros, estaba punchando el botón que no era. Vamos a ver cómo hacemos para descargarla. Si nos vamos a la página de Vanguard, ustedes pueden ir a estadísticas macroeconómicas, a sector externo, y aquí van a poder encontrar ustedes los datos de balanza de pagos. Vamos a trabajar con información anual, aunque si ustedes lo necesitasen podrían trabajar con información trimestral, ¿verdad? Aquí vamos a tener dos opciones, compañeros. Por favor, para sus datos, particularmente para los datos de la investigación que van a realizar, utilicen la versión Banco de Guatemala. Hay una versión del FMI que es una versión modificada, por decirlo así, pero es mucho más confusa, ¿verdad? Entonces, al dar ahí el formato Excel, podemos descargar nosotros nuestra hoja de Excel, donde podemos ver aquí, miren, ya podemos ver aquí la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Y aquí tenemos nuevamente los errores y omisiones que les comentaba, ¿verdad? Que en términos globales es relativamente pequeño, ¿verdad? Si vemos son más o menos 233 millones de dólares. Eso es otro, que las cifras de balanza de pago siempre están expresadas en dólares. Y si vemos nosotros los flujos que se mueven, pues en términos relativos, 233 millones es una cifra pues, relativamente pequeña, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos descargar esa información. Entonces, vamos a regresar aquí a la elaboración de la balanza de pagos.
Pues fuentes de información son diversas, ¿verdad? Los datos de exportaciones y de importaciones surgen de la Superintendencia de Administración Tributaria. Hay una balanza de turismo que surge del INWAT. También hay los préstamos que vienen del extranjero y las amortizaciones a los préstamos y el pago de intereses. Recuerden que había mucha deuda denominada en dólares, pues eso sale de la Dirección de Financiamiento Externo y de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas. El sistema bancario nacional provee una buena cantidad de datos con relación al flujo de divisas que ellos reciben y generan, lo cual es consolidado a través de Superintendencia de Bancos. Entonces, si bien la elaboración o la consolidación es una función del BANWAT, las fuentes de información son muy diversas, ¿verdad? Entonces, los usos de la información que se presentan en la balanza de pago. Lo primero es registrar los cambios en los activos y pasivos de un país producto de transacciones económicas y financieras. Lo segundo es que permite observar problemas de deuda externa. Podríamos ahí nosotros ver problemas de deuda externa. Aquí quizás deuda externa no es el término correcto, compañeros, y me disculpo porque la exactitud de la terminología aquí no es la adecuada. Aquí no nos referimos necesariamente a deuda externa en términos de deuda de gobierno, ¿verdad? Sino a un desbalance que nos indique que del país salen mucho más divisas de lo que entran. Al final, en el mundo se utiliza una moneda de reserva, que es el dólar, y esa moneda de reserva, pues a los países, en especial a los países como Guatemala, les interesa poder mantener niveles adecuados de dólares en reserva para evitar problemas de insolvencia, ¿verdad? Porque imagínense si ustedes tienen demasiada salida de dólares, ¿verdad? Usted tiene demasiadas importaciones, por ejemplo, y está constantemente pagando y pagando y pagando dólares que salen del país. Eventualmente usted puede no contar con suficientes dólares para cubrir eso, y tal vez cuenta con los quetzales, pero los acreedores en el extranjero no quieren los quetzales, ellos quieren los dólares, ¿verdad? Entonces permite poder ver y prever para situaciones de desbalance externo, ¿verdad? Entonces esta no es una deuda como tal, una deuda de que el gobierno deba, sino puede ser un desbalance por un déficit comercial, es el término correcto, ¿verdad? Expone fácilmente la relación entre el comercio de mercancías y la inversión directa. Entonces aquí vamos, es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Que una cuenta sirve para balancear a la otra, ¿verdad? Entonces la inversión, por ejemplo, está en la cuenta financiera y las mercancías en la cuenta corriente, y de alguna manera nosotros podemos ver cómo nuestro déficit comercial, nuestro déficit en la exportación de mercancías puede ser financiado a través de inversión directa, de lo que los inversionistas extranjeros le inyectan al país en términos de moneda. Entonces, nuevamente, los datos de balanza de pagos son sumamente importantes para la evaluación de riesgo país. Tal vez yo hago mucho énfasis en el tema de riesgos, compañeros, que al final es, por así decirlo, mi especialidad, pero la balanza de pagos se integra general, es parte integral de los modelos que evalúan el riesgo país. Y si han estado atentos a las noticias recientemente, Guatemala estuvo evaluado a riesgo país. Déjenme ver si ya salieron los resultados. Aquí lo vi en Vanguard, no sé si ya salieron. Miren, aquí tenemos, miren, el riesgo país de Guatemala aumentó en SP500, ¿verdad? Perdón, es Standard & Poor's Global Rating. Entonces, Standard & Poor's es una de las 3 calificadoras grandes de riesgo, junto con Moody's y Fitch, y ellos evalúan el riesgo total de un país. Y al final, pues los inversionistas internacionales no tienen el tiempo, ni la disposición, ni el equipo para venir a hacer una investigación a profundidad de un país, ¿verdad? Entonces, el riesgo país al final es un factor de atracción de inversión. ¿Por qué? Porque cuando el riesgo país mejora, eso le dice a
a los inversionistas que el contorno del país, el entorno global del país está mejorando. Entonces, que si ellos invierten ahí, por factores macroeconómicos, por lo menos ellos no van a perder. Tal vez pierdan porque su modelo de negocio está mal planteado, tal vez pierdan porque el mercado no reacciona a su producto, tal vez pierdan por razones de mercado, ¿verdad? Esa es la labor del inversionista, pues ahí medio. Pero el riesgo país le dice, mire, usted por factores macroeconómicos, usted ahí no va a perder, ¿verdad? Entonces, pues es una buena noticia para Guatemala a la larga la mejora de la calificación riesgo país, pero entonces la balanza de pagos nos puede, es una parte integral de esos modelos que se utilizan para generar los ratings de riesgo país. Y consecuente con esto permite la formulación de medidas de política nacional e internacional, ¿verdad? Como les digo, en el ámbito privado también es de mucha utilidad esto porque nos permite ver hacia adelante y tratar de ver qué tanto podría fluctuar, por ejemplo, el tipo de cambio, que para lo que nosotros principalmente lo usamos, qué tanto podría fluctuar ese tipo de cambio a futuro, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con esto, compañeros, o con lo que vimos anteriormente. Ok, muy bien. Entonces existe las reservas monetarias internacionales. Aquí tenemos enumeradas las listas de qué se considera una reserva monetaria internacional de acuerdo con el decreto 17/2002. ¿Cuál es el propósito de estas reservas? Pues fíjense que la banca central entre sus funciones está mantener la estabilidad en el nivel general de precios, ¿verdad? Entonces ellos propician las condiciones de estabilidad macroeconómica de tal forma que existan, ellos acumulen y manejen las reservas del país, y estas reservas que son de conocimiento público son sumamente útiles para que el país pueda mostrar de que es capaz de hacerle frente a una situación adversa en el futuro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros con las reservas monetarias internacionales hacemos lo que se conoce como pruebas de tensión. ¿Qué son estas? Nosotros decimos, bueno, asumamos de que la economía del país va a reducirse en tanto por un evento que aún no conocemos. Cuando eso pase, ¿será que estas reservas con las que el Banco Central cuenta son suficientes para hacerle frente a ese escenario? Entonces, esas reservas monetarias internacionales, por ejemplo, el estándar es que deberían ser suficientes para cubrir por lo menos 3 meses de importaciones, ¿verdad? Actualmente en Guatemala tenemos suficientes para cubrir casi un año de importaciones, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que nos ayuda a mejorar la calificación de riesgo país, que dicen las calificadoras de riesgos. Bueno, Guatemala en el evento de una crisis tiene suficientes reservas para sacar eso al mercado y poder hacer como alguna forma de frente a la crisis, ¿verdad? Entonces, para esto sirven las reservas monetarias internacionales. Entonces, como les comentaba yo, nosotros idealmente no queremos tocar esas reservas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un déficit comercial, nosotros queremos poderlo financiar de otra forma, ya sea captando inversión del extranjero, o en el caso de Guatemala lo financiamos en gran medida a través de las remesas, ¿verdad? Eso es la relevancia o la gran importancia que tienen las remesas, que actualmente equivalen a más o menos al 10% del PIB, es eso, ¿verdad? Las remesas cuando entran a Guatemala, lo que permiten es financiar esos déficits comerciales. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del PIB que veíamos que todos los años Guatemala tenía más importaciones que exportaciones, ¿verdad? Pues ese déficit comercial, esa diferencia, generalmente puede ser subsanada con el monto de, eh, de remesas, y además con las divisas que percibimos de la inversión extranjera directa, ¿verdad? Guatemala es un país que en términos netos recibe más inversión de la que saca, ¿verdad?
¿Alguna duda con estos compañeros? ¿Algún comentario que deseen realizar? Muy bien, si todo está claro, vamos a continuar. La clave, y como ya esta es, por así decirlo, la lógica de la balanza de pagos. Si una transacción genera divisas para el país, se registra con signo positivo. Si una transacción requiere que las divisas salgan del país, se registra con saldo negativo. Es decir, por ejemplo, si un inversionista guatemalteco va e invierte en El Salvador, esa inversión que él realizó se registra con saldo negativo. ¿Por qué? Porque él sacó divisas del país para invertir en El Salvador. Si un inversionista estadounidense viene y realiza una inversión en Guatemala, eso se registra con signo positivo, porque eso genera divisas para el país. ¿Está esto claro, compañeros? Esto es bien clave que lo comprendamos. Aquí no estamos hablando de ganancias o pérdidas necesariamente, sino de hacia en qué dirección se mueve el flujo de divisas. Perdone, una consulta. Entonces, todo, bueno, como por usted lo indicó, por lógica, pero en este caso, si un guatemalteco va a invertir a otro país, eso siempre va a ser negativo. Siempre. Sí, eso siempre se va a registrar con un signo negativo, ¿verdad? Si invierte en el país, positivo. Y si viene un inversionista extranjero y retira, bueno, si invierte acá va a ser positivo, pero si retira la inversión, negativo, ¿verdad? negativo. O por ejemplo, cuando nosotros vemos las ganancias que generan, por ejemplo, cuando viene un extranjero e invierte aquí en Guatemala, ¿no? Invierte 10 millones de dólares, que sea, abre un call center. Las ganancias que ese call center genera, que el extranjero se lleva de regreso a su país, o para tener un ejemplo más puntual, para no tener que ideal. ¿Se recuerdan ustedes cuando veíamos lo de las mineras, verdad? Que las mineras estuvieron, bueno, no lo hemos visto en clase, pero que se recuerdan que hubo un tiempo que las mineras estuvieron mucho en las noticias, ¿verdad? Bueno, cuando las mineras hicieron la inversión inicial en el país, por ejemplo, se gastaron 100 millones de dólares en abrir la mina Marlin en San Marcos, creo que era la que estaba allá. Esos 100 millones de dólares se registraron con signo positivo, ¿verdad? Porque entraron esos 100 millones de dólares a Guatemala. Pero al año siguiente, cuando la mina generó, qué sé yo, 5 millones de dólares en ganancia, y ellos de esos 5 se llevaron 4 millones de dólares de regreso para pagarle a sus inversionistas, a sus accionistas. Bueno, esos 4 millones de dólares que salen se registran con signo negativo, ¿verdad? Entonces la inversión inicial entra con signo positivo, pero los rendimientos de esa inversión entran con signo negativo. Pensemos el caso a la inversa, ¿verdad? Digamos que por ejemplo, la San Martín abrió locales en El Salvador, ¿verdad? Creo que tienen en Estados Unidos también, pero digamos que los dueños de San Martín fueron a El Salvador y abrieron plazas, ¿verdad? Abrieron sus locales. Cuando ellos hicieron la inversión inicial en El Salvador, eso se registró en balanza de pagos con signo negativo, ¿verdad? Porque el dinero estaba saliendo de Guatemala y se estaba depositando en El Salvador. Sin embargo, las ganancias que anualmente la San Martín genera y que ellos traen de regreso para Guatemala, esas se registran con signo positivo. Entonces, no sé si ahí van viendo la lógica de un poco de cuándo es positivo y cuándo es negativo. Prácticamente solo sería como que la apertura de cada empresa, ¿verdad, licenciado? Que sería negativo en otro lado para nosotros. Exactamente, y al revés cuando hablamos de la inversión extranjera directa. Digamos que cuando hablamos de la inversión extranjera directa, solo es la apertura la que va con signo positivo y todos los flujos subsiguientes van a ser con signo negativo, por lo menos hasta que tengan que reinvertir plata, ¿verdad? Licenciado, disculpe, entonces prácticamente todas las remesas que entran son un crédito con signo positivo. Correcto, es correcto. Guatemala, porque las remesas, si lo vemos en términos contables económicos, por así llamarlo,
son básicamente una donación, ¿verdad? Usted no está dando nada a cambio de recibir esas remesas a sus familiares. Los familiares lo mandan por raíz y que sin necesidad de contrato o transacción. Entonces las remesas son un flujo neto, le diría yo que casi 100% positivo. De hecho, cuando lo veamos, vamos a ver que ese flujo nos lo han ya neteado, porque existe una pequeña cantidad de trabajadores de otros países aquí en Guatemala mandan de regreso a su país, que hace una ligera diferencia, pero sí, es casi 100% de lo que mandan los connacionales en el extranjero se registra como un crédito. Y por eso es que es tan importante, ¿verdad? Porque financian todo ese déficit comercial que tenemos. Gracias, Alec. No sé si hay alguna otra duda o algún otro comentario, compañeros. Ok, excelente. Vamos a continuar avanzando. Aquí tenemos las principales estructuras de la balanza de pagos. Está la cuenta corriente, y la cuenta corriente consta de 4 cuentas. Si quieren, no le pongan mucho coco porque esto es como está teóricamente, mejor la vamos a ver como la presenta el Banco de Guatemala, que es así, miren. Tenemos nosotros la cuenta de bienes, la de servicios, la de ingreso primario y la de ingreso secundario. Entonces vamos a quedarnos mejor con esta terminología, pero esencialmente es lo mismo que esto, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de bienes, de servicios, renta, que es una forma de decir ingreso primario, y transferencias, que es otra forma de decir ingreso secundario, ¿verdad? Aquí en transferencias o en ingresos secundarios es donde se registran las donaciones, y ahí es donde se registran las remesas, ¿verdad? Porque esos no tienen una contrapartida. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Bueno, ¿cuáles son qué podemos nosotros derivar o entender de un país a partir de los resultados de balanza de pago? Nosotros diríamos que un país es prestatario neto si el país se endeuda, por así decirlo, o si el país recibe más divisas del extranjero en la cuenta financiera de lo que envía. Un país prestamista neto es un país que le puede prestar divisas al resto del mundo. ¿Y cómo se las presta? A través de la inversión, ¿verdad? Aquí también se registran algunos préstamos, pero la principal forma es a través de la inversión, ¿verdad? Entonces esto de acá no lo presentemos en términos tanto de préstamo como una transacción, sino de que ese país le puede mandar divisas a los otros países de forma neta, porque su cuenta corriente es positiva, ¿verdad? Entonces, para resumir, los países prestatarios netos generalmente tienen una cuenta corriente negativa y una cuenta financiera positiva, ¿verdad? Es decir, las inversiones y los préstamos que vienen del extranjero financian su déficit comercial. Los países prestamistas netos van a tener una cuenta corriente positiva y una cuenta financiera negativa. ¿Por qué? Porque ellos son los países que sacan sus divisas al resto del mundo para prestar, ¿verdad? Y estos, nación deudora y acreedora, son más términos históricos, ¿verdad? Si nosotros vemos la trayectoria de un país y vemos qué es lo que hace con sus divisas, podemos, por así decirlo, clasificarla o denominarla como una nación deudora o una nación acreedora. Finalmente, este tema de los déficits gemelos. Fíjense que en términos de calificación de riesgo, los déficits gemelos van a ser de las cosas que más afecten, ¿verdad? Porque cuando existen deudas en cuenta corriente de la balanza de pagos y hay déficit fiscal
constantemente, especialmente cuando hay un déficit fiscal, que es el tema que estuvimos hablando en términos en la unidad anterior. Entonces ahí hay dos fuentes de riesgo, ¿verdad? Y cuando ese déficit fiscal se supera a ciertos parámetros, entonces ahí se vuelve problemático, ¿verdad? Entonces un país que tenga déficit gemelos va a tener una situación de riesgo aún más grande. Quizás la única excepción sea Estados Unidos, porque y no es permanente, ¿verdad? Pero en el contexto actual, debido a que ellos tienen la moneda de reserva del mundo, pues en última instancia ellos tendrían la capacidad de monetizar la deuda, ¿verdad? Porque al final todo el mundo acepta dólares. No sé si hay alguna duda con esto, compañeros. Excelente. Bueno, aquí tenemos algunas de las entidades que conforman este sistema financiero internacional, ¿verdad? Ustedes pueden, esto es parte de lo que ustedes pueden ahondar en su libro, pero básicamente nosotros tenemos al Fondo Monetario Internacional, que funge como de alguna forma como el rector de los bancos centrales del mundo. Entonces el Fondo Monetario de alguna manera direcciona o, por así decirlo, o marca la senda que deben seguir los bancos centrales del mundo y los ministerios de finanzas públicas, porque al final ellos lo que ven es la interacción de la política fiscal y política monetaria, y su razón de ser, por así decirlo, es más mantener la estabilidad. Por otro lado, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo son bancas de desarrollo que de alguna manera financian y realizan préstamos a los países para poder eh, crear programas de desarrollo sostenible, ¿verdad? También aquí podemos poner al BCIE. Si ustedes han ido por la U, han visto que todos los edificios y renovaciones son generalmente financiados por el BCIE, ¿verdad? Entonces la U, cuando necesita hacer una renovación, va con el BCIE le presta la plata, ellos realizan la inversión y después la van amortizando año con año, ¿verdad? Que es el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Alguna otra duda con esto, compañeros? Muy bien, compañeros. ¿Alguna duda o comentario antes de que avancemos? Adelante, Luis. Gracias, licenciado. Elic, solo una preguntita, no escuché completamente cuál era el último banco que mencionó que financiaba la universidad. Si ustedes ven los proyectos de la U, casi siempre son financiados por el BCIE, Banco Centroamericano de Integración Económica, que es otro banco regional de desarrollo, muy similar al BID, pero su ámbito de acción es mucho más pequeño, ¿verdad? Básicamente es Centroamérica y República Dominicana. Gracias, Elic. ¿Alguna otra duda, compañeros, o comentario? Ok. Aquí tenemos algunos de los indicadores que vamos a trabajar acá. Muchos de estos no nos vamos a detener tanto porque así como el grado de apertura, la brecha externa y el grado de penetración ya los vimos en la unidad 2. La balanza comercial solo es una resta de exportaciones menos importaciones. Por ejemplo, sabemos que Guatemala tiene una balanza comercial o unas exportaciones netas negativas.
estos son los que más nos interesan, pero lo vamos a ver después de que empecemos nuestros ejercicios de clase. Entonces me interesa más que veamos cómo funciona la balanza comercial. Permítanme un segundo. Vamos a tomar los últimos 2 años para irlo armando, ¿verdad? Entonces, como vemos acá, Guatemala tiene una cuenta corriente positiva y fue el caso para los últimos 2 años. Veamos cómo se compone esa cuenta corriente negativa. Primero tenemos la balanza comercial o las exportaciones netas. Ya lo vamos a ir aquí haciendo, pero como pueden ver, no es nada más que las exportaciones, ¿no?, menos las importaciones. Y esto se cumple para todo el resto de las transacciones que vamos a hacer en la cuenta corriente, ¿verdad, compañeros? Entonces, por ejemplo, la siguiente balanza importante que tenemos nosotros es la de servicios. Fíjense que la de servicios tiene un desglose más grande, ¿verdad? Pero todos funcionan de la misma forma. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver la balanza de transportes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto dinero las empresas y personas guatemaltecas, le pagaron a servicios de transporte extranjeros versus cuánto dinero los extranjeros le pagaron a servicios de transporte guatemalteco en un año en particular? Como vemos acá, para la balanza de transportes fue negativa, es decir, hubo más salida de capital por concepto de transportes que ingreso. Y fue 960 millones de dólares en 2020 y 1.795 millones de dólares en 2021. Como vemos, casi todos los rubros particulares de servicios son negativos, pero por ejemplo, si nosotros vemos viajes o turismo, esto es, por así decirlo, donde se registran los datos de turismo, Guatemala generalmente es positivo en turismo. Sin embargo, aquí sin duda vemos los efectos negativos de la pandemia, que resultamos con un valor negativo, ¿verdad? Pero al final, la balanza de servicios no es nada más que la sumatoria de todas las balanzas de esos rubros particulares, ¿verdad? Entonces, si yo sumo este, más este, más este, más este, yo termino con el cálculo de esa balanza. ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros? ¿Algo que no quede claro? Ok, muy bien. El siguiente es el rubro de ingreso primario. Otra forma de llamarle al ingreso primario es el pago a los factores de la producción. ¿Quién se recuerda de la unidad 1 cuáles son los factores de la producción? Si se recuerdan, era trabajo. Trabajo, tierra, capital. Trabajo, tierra, capital. También no teníamos capacidad empresarial, aunque dijimos que eso era controversial, ¿verdad? Pero tomamos trabajo, tierra y capital. Entonces aquí nosotros lo que tenemos es la remuneración por trabajo, tierra y capital que cruza fronteras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la remuneración de los empleados. Ojo que esto no es donde se registran las remesas. Aquí cuando nosotros tenemos remuneración de los empleados, estamos hablando de personas que viven en Guatemala, que le hacen algún trabajo a una empresa del extranjero
Una empresa que está constituida en el extranjero y que no tiene operaciones en Guatemala y que le paga por ese servicio, ¿verdad? Muchas veces son consultorías. También aquí se registra el trabajo temporal, porque fíjense que aquí dice que los empleados tienen que ser residentes de un país. Entonces, por ejemplo, hay programas donde las personas van a trabajar 8 semanas a Canadá y después vienen de regreso. Entonces, también se registra eso acá. Pero nosotros podemos ver que aquí tenemos un flujo positivo, ¿verdad? Nosotros, los extranjeros le pagaron más a los empleados guatemaltecos de lo que las empresas guatemaltecas le pagaron a extranjeros por concepto de trabajo prestado, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de salarios, de honorarios, ese tipo de trabajo, digamos, consultores, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos estas de acá, que todas son remuneraciones, ya sea a la tierra o al capital. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Nosotros vemos la renta de la inversión directa, es decir, las ganancias que la inversión directa generó las ganancias que la inversión directa de años anteriores generó, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá que en años anteriores la inversión directa que las empresas extranjeras hicieron en Guatemala, en años anteriores generó 1.565 millones de dólares que ellos se llevaron de regreso a su país. Mientras que la inversión directa de las empresas guatemaltecas en el extranjero generó 303 millones de dólares que ellos trajeron de vuelta al país, para un efecto neto de negativo 1.262 millones de dólares. Lo mismo vemos acá. La inversión directa difiere de la inversión de cartera en términos de que es una inversión física, ¿verdad? Usted invierte en el país, crea una empresa, genera empleos, etcétera, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la inversión de cartera. La inversión de cartera básicamente es la inversión en productos financieros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la inversión en productos financieros tales como bonos, acciones, etcétera, ¿verdad? Bueno, son los dos más grandes, futuros, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos de que, y siempre es inversión de cartera que realizaron en ejercicios anteriores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que los inversionistas guatemaltecos percibieron aproximadamente 3.5 millones de dólares que ellos trajeron del extranjero por inversión de cartera que ellos habían realizado allá. Y que de Guatemala los extranjeros se llevaron 380 millones de dólares, ¿verdad? Otra inversión, aquí están catalogados diversos tipos de activos, pero, por ejemplo, perdón, por ejemplo, aquí nosotros tenemos los préstamos. Fíjense que los préstamos hay que registrarlos en algún lado, ¿verdad? Y en realidad no son una inversión de cartera. Pero para quien sea que dé el préstamo, sí es una especie de otra inversión, ¿verdad? Entonces los intereses que nosotros cobramos, que los bancos guatemaltecos le cobran a empresas extranjeras por préstamos que les han dado, versus los intereses que las empresas guatemaltecas le pagan a bancos del extranjero, ¿verdad? Y como vemos, también es negativo. Luego tenemos la renta de activos de reserva. Los activos de reserva, compañeros, son básicamente activos que pueden ser utilizados como reserva monetaria internacional o como reserva de valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la razón por la cual aquí somos positivos es porque casi nadie utiliza bonos guatemaltecos como reserva de valor, ¿verdad? Entonces, pero los guatemaltecos sí utilizamos activos extranjeros, principalmente el Deutsche Bund, que es el bono alemán, y el Treasury, que es el bono gringo. Son los dos que se utilizan como reserva, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos acá el rendimiento que nosotros percibimos por esos activos de reserva y el rendimiento que nosotros pagamos por personas que tienen activos de reserva guatemaltecos en el extranjero, ¿verdad?
Y después tenemos este rubro de otro ingreso primario, que es cuando ellos tienen algo que no están seguros de cómo catalogar, lo ponen acá. Pero así es como se constituye el ingreso primario. ¿Se queda claro esto, compañeros? ¿Hay alguna duda? ¿Ok? Excelente. Si no hay alguna duda, vamos a pasar al ingreso secundario. Entonces, el ingreso secundario se, divide en dos. Otro ingreso secundario y remesas. Estos dos se nos dan ya como flujos netos. Entonces, aquí nosotros no tenemos crédito y débito, sino que ya lo tenemos como flujo neto, ¿verdad? Nuevamente, solo para recapitular, nuevamente esto solo es la sumatoria de todos los rubros estos, ¿verdad? Entonces, si yo sumo este, más este, más este, más este, más este, más este, me va a dar este valor negativo, menos 1658. Y aquí es donde nosotros tenemos las transferencias personales, ¿verdad? Esas son las remesas de los trabajadores que entran a Guatemala, son las remesas netas. Como les digo, hay un pequeño diferencia ahí porque hay un débito ligero de migrantes que trabajan en Guatemala y mandan de regreso a su país, principalmente a Nicaragua. Pero es tan pequeño que realmente no vale la pena hacer el ejercicio de esto acá y mejor solo no lo han neteado ya los del banco. Y lo otro, fíjense que esto es principalmente... son donaciones. Entonces, aquí es donde se registran las donaciones, ya sea que sean donaciones corrientes o donaciones en efectivo. Aquí se registra, ¿verdad? Por ejemplo, así como las vacunas que nos donaron, que si no estoy mal, España y la India nos donaron las vacunas, esas se registran acá también. Y entonces, como nosotros podemos ver, tenemos este valor, que es la suma de esos. Ahora, lo interesante es que si nosotros vemos, todas nuestras balanzas son negativas. Miren cuál sería nuestro resultado si no tuviéramos las remesas. Sería menos 13,000 y menos 8,000. Y sin embargo, son las remesas las que nos rescatan de esto, ¿verdad? Es decir, Guatemala tiene una balanza comercial positiva, lo cual en gran medida ayuda a nuestra calificación de riesgo país. Sin lugar a dudas por las remesas, ¿verdad? Y eso es la razón por la cual eso es tan clave. Y en mi opinión no es una manera adecuada, ¿verdad? Porque eso no es sostenible. Hay que empezar a generar políticas para poder generar esto internamente, porque imagínense los migrantes que se fueron ahorita, en 20 o 30 años probablemente ya no van a tener familia en Guatemala a quien mandarle remesas, ¿verdad? Y si Estados Unidos endurece o se pone más estricto en temas migratorios, pues nos podría poner en un dilema, ¿verdad? Pero así se compone la cuenta corriente, compañeros. No sé si existe alguna duda o algún comentario que quieran realizar al respecto. Licenciado, Ujú. disculpe, en los otros ingresos usted comentaba que ahí se acreditaban o se integraban las vacunas. Ahí también van integradas entonces las donaciones de ambulancias, camillas y todo lo que hacen a nivel internacional. Todo, compañero. Incluso las donaciones en efectivo, así como por ejemplo, no sé si han visto esa organización Save the Children, Sí, que son, por ejemplo, personas que uno puede apadrinar un niño. Bueno, pues hay personas en Estados Unidos que apadrinan niños guatemaltecos. Ese dinero que entra para apadrinar al niño se registra acá. gracias, Ale. De nada, compañero. No sé si hay alguna otra duda, compañero. Bueno, y si quieren, en los últimos 5 minutos de clase vamos a explicar la cuenta capital, porque esa casi nunca tiene movimientos. Si lo ven, son movimientos realmente pequeños, ¿verdad? Menos de 10 millones de quetzales en todos los años, diría yo.
Si tenemos aquí, nosotros tenemos 1.2 millones de dólares. Que es la resta de esto menos esto. Y miren esto, las salidas. Pero básicamente aquí lo que se registra, fíjense que son donaciones en especie de bienes de capital. ¿Cuáles son los bienes de capital? Pues bienes que tienen una duración más larga que un ejercicio contable o fiscal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien nos donara un puente, si alguien nos donara un aeropuerto, si alguien nos donara algo así, y ellos lo vinieran a construir, eso se registraría acá, ¿verdad? Esto incluye cuando, por ejemplo, remozan un puente o algo así, seguramente alguna donación de Taiwán para remozar una biblioteca o algo así, sale este $1.000.000, ¿verdad? Pero realmente es una cifra que tiende a no tener mucha consecuencia, ¿verdad? Porque la mayoría de donaciones son donaciones de bienes corrientes, ya sea en efectivo o de ambulancias, camillas y cosas así que van cayendo en su valor en el tiempo, no son como los bienes que generalmente van a la clave de un bien de capital es que va a generar ingreso a futuro, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un puente sí puede generar un ingreso a futuro, una ambulancia no, una ambulancia solo va a generar costo futuro, ¿verdad? Y entonces la cuenta de capital y la cuenta, así como en Guatemala, agrupamos estas dos cuentas y después nos quedamos solo con la cuenta financiera. Entonces por acá vamos a dejar la clase del día de hoy, compañeros. El día martes continuamos con la cuenta financiera para que así el día jueves toquemos el tema de tipo de cambio y ahí cerramos el curso. Ya le subí su tarea para el día miércoles. Esa es la última tarea del semestre, compañeros, y ahí también estén pendientes porque el Isaías está trabajando para hacer sus grupos y trasladárselos, y cuando él ya tenga los grupos, yo espero que lo podamos subir por ahí del lunes, ya yo le subo la hoja con la normativa o la guía para cómo realizar su trabajo. Que pasen feliz noche, compañeros, y feliz fin de semana. Sí.